Bienvenidos a un nuevo viaje al lado más oscuro de la historia. Hoy les traigo un caso ocurrido en una de las casas más antiguas y escalofriantes de Tenerife. Prepárense para conocer la trágica historia de Catalina Lercaro, y el motivo por el que su espíritu, dicen, aún recorre los pasillos del palacio. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Calle San Agustín 22, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, Canarias. El Museo Encantado de Tenerife. En el corazón de la histórica San Cristóbal de la Laguna, se alza una edificación cuyas piedras susurran historias de siglos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las sombras del pasado aún danzan entre sus muros. El Palacio Lercaro, una joya arquitectónica cuya construcción se inició en 1593 de la mano de Francisco Lercaro de León, un genovés que encontró en Tenerife un nuevo hogar tras la conquista, es más que un simple edificio. Es un testigo silencioso de tragedias y misterios. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la casona se expandió, alcanzando un esplendor que la historia no tardaría en teñir de melancolía. Incluso en el siglo XX, nuevas intervenciones buscaron preservar su majestuosidad, ajenas a las almas que, según la leyenda, se negaban a abandonarla. Sus estancias, antaño rebosantes de vida, han albergado usos diversos. Fue refugio militar en los años 40, albergando a un destacamento apodado Los Antigases. Más tarde, se convirtió en Facultad de Filosofía y Letras, y en los años 70 pasó a manos del Cabildo, que lo restauró para fundar allí el Museo de Historia de Tenerife. Pero el verdadero pasado del palacio no se exhibe en vitrinas. Late en las paredes, en los patios, en las escaleras que crujen aunque nadie las suba. El lamento eterno de Catalina. Pero más allá de su imponente fachada y su rica historia, el Palacio Lercaro es el epicentro de una leyenda que se niega a ser olvidada, la tragedia de Catalina Lercaro. Hija de la adinerada estirpe, Catalina estaba destinada a una vida de privilegios. Su vida, marcada por el apellido, no le pertenecía. Era una mercancía más para cerrar pactos y asegurar linajes. Y su destino fue sellado por una imposición cruel. Su padre, en su afán por asegurar el linaje y la fortuna, la desposó con un noble de la isla, un hombre cuya avanzada edad solo era comparable con su despotismo y su infame reputación en el tráfico de esclavos. El solo pensamiento de desposar a aquel hombre le provocaba a Catalina un nudo de repugnancia y un dolor que le carcomía el alma. Una tarde funesta, su padre le anunció la inminente boda, recordándole que su traje de novia, hecho a medida, aguardaba. Cegada por la desesperación, la joven se refugió en su habitación, donde las lágrimas brotaron sin consuelo durante horas. Los intentos de sus padres por calmarla fueron en vano, la puerta permaneció cerrada, sellando su sufrimiento. En la oscuridad de la noche, Catalina, impulsada por la impotencia y la rabia, se levantó de su lecho. Recorrió los pasillos de la casona como una sombra, bajando las escaleras que conducían de la cocina a uno de los patios interiores. Buscó desesperadamente una salida, un resquicio por el que escapar de su prisión dorada, pero los imponentes muros eran infranqueables y las llaves, celosamente guardadas por su padre y los sirvientes, estaban fuera de su alcance. Desesperada, sus ojos se posaron en el pozo de agua de la propiedad. En un arrebato de dolor incontrolable, se arrojó a sus profundidades, buscando en el abrazo gélido del agua el fin a su tormento. La noche se arrastró lentamente, y con el amanecer, la casa comenzó a despertar. Una de las mujeres de la cocina se dirigió al pozo para recoger agua. Al lanzar el cubo, un sonido extraño, distinto al habitual chapoteo, la alertó. Al asomarse, el horror la invadió. Un cuerpo flotaba, envuelto en un camisón blanco. Un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana. La joven flotaba boca arriba, sus ojos abiertos y fijos en el cielo, como si aún buscara la libertad que le fue negada en vida. Los gritos de la sirvienta resonaron por toda la casona, atrayendo a los padres de Catalina. Francisco Lercaro se derrumbó ante la visión de su hija muerta, el peso de la culpa y la pena lo consumió desde aquel instante. Días después, el intento de enterrar a Catalina en Campo Santo fue denegado por el clero. A pesar de las súplicas y las ofrendas monetarias, la respuesta fue inamovible: se ha suicidado y no puede ser enterrada en Camposanto. Sin otra alternativa, el desconsolado padre sepultó a su hija en uno de los patios interiores de la propia casa, condenándola, sin saberlo,
a una eternidad de lamento entre aquellos muros. Ecos del más allá. Las semanas siguientes trajeron consigo un velo de inquietud sobre el Palacio Lercaro. El personal de servicio comenzó a ser testigo de fenómenos inexplicables. Sombras danzaban por los pasillos, ruidos extraños resonaban en la quietud de la noche. Una de las doncellas, encargada de los dormitorios, juraba haber visto a la difunta Catalina recostada en su antigua cama. En otra ocasión, una joven sirvienta se dirigió al pozo en busca de agua para los caldos, y al asomarse, el agua se tiñó de rojo, mientras que, a sus espaldas, se apareció el espectro de la joven. Estos sucesos, cada vez más frecuentes e intensos, no tardaron en manifestarse también ante los propietarios. El temor se apoderó de los Lercaro, obligándolos a abandonar su hogar y buscar refugio en el norte de la isla, en el valle de la Orotava. Allí, en su nueva residencia, los extraños fenómenos parecieron cesar, dejando atrás el palacio para convertirse en un mausoleo de memorias y un lienzo para lo inexplicable. Pero la historia de Catalina no terminó con el abandono de la familia. Los testimonios de aquellos que hoy trabajan en el Museo de Historia de Tenerife son un eco constante de su presencia. Una empleada de la biblioteca relata haber visto a una mujer sentada, mirándola fijamente, para luego desvanecerse al percatarse de su presencia. Un joven empleado añade su propio relato escalofriante: jamás olvidaré aquella mañana, cuando vi pasar un bulto blanco muy luminoso con forma de mujer. Otro más describe una nube blanca que se materializó a su lado antes de esfumarse. Los pasos invisibles son un fenómeno recurrente, que se escucha desde la sección 6, hasta la vitrina que alberga una imagen del Cristo. Un testigo narra cómo, en la sala de didáctica, se oyó un ruido y la puerta se cerró misteriosamente, solo para descubrir que estaba cerrada con llave por dentro, sin que hubiera nadie en la habitación. Tuvieron que forzar una ventana para entrar y abrir la cerradura. Un vaso de cristal, dejado en una mesa del piso superior, fue encontrado no solo en otro punto de la mesa, sino roto en 1000 pedazos. Otro incidente involucra a un hombre que cargaba vigas para subirlas al piso de arriba. Al llegar, encontró la puerta bloqueada con un tablón. Al dejar la carga, el tablón saltó por los aires y las hojas de la puerta se abrieron de par en par, como si una fuerza invisible las hubiera empujado. El misterio del Palacio Lercaro ha trascendido del mero relato oral, adentrándose en el terreno de lo parapsicológico. Héctor Pérez, en medio de una entrevista, captó en su grabadora un inquietante no grave y prolongado, una psicofonía que lo llevó a buscar la ayuda de una sensitiva. Esta, al llegar al palacio, experimentó un profundo dolor en el granero y empeoró notablemente en la antigua cocina, donde percibió la presencia de una joven que había sido torturada, con sus brazos quemados. Además, 2 empleados del museo juran haber visto a una muchacha que los observaba desde el granero, para luego desaparecer, a pesar de que el museo se encontraba cerrado al público y estaban solos. En 2011, el Grupo de Investigación Paranormal Clave 7, con el permiso del director del Museo del Cabildo, realizó un estudio sensitivo con la medium Angie Freeland y el Grupo Tenerife Paranormal Society. Angie se dirigió instintivamente al punto exacto donde se encuentra el pozo, sintiéndolo bajo sus pies. Al concentrarse, visualizó joyas y un cuerpo vestido de blanco. Sorprendentemente, relató que la joven se había arrojado desde el corredor más alto del Palacio del Lercaro, cayendo cerca del pozo y, al no encontrar la muerte inmediata, se arrastró hasta precipitarse en sus profundidades. Es crucial destacar que, antes de estas afirmaciones, la medium Olga Pérez Marrero, también del Grupo Clave 7, había revelado datos similares. Una mujer de cabello largo y negro, ojos claros verdosos, manos delgadas y un camisón blanco con bordados azules y rosas. Todas las médiums, de manera unánime, sintieron opresión, angustia, un frío imposible de explicar y el eco de torturas en lo que, sin saberlo, eran las antiguas mazmorras donde recluían a los presos. Allí, percibieron la presencia de militares y monjes, confirmando la historia de los usos pasados del palacio. Aquí no solo habita el alma de Catalina, sino también otras que jamás salieron vivas. Finalmente, el Grupo Clave 7 detectó en la zona del archivo del museo anomalías electromagnéticas y extraños sonidos similares a pasos. Para sorpresa de todos, una luz se encendió sola, sin intervención humana, añadiendo un escalofriante capítulo más a la leyenda del Palacio Lercaro. ¿Ficción o leyenda?
¿Son estos fenómenos el lamento eterno de Catalina, atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá, o son simplemente ecos de un pasado turbulento que se niega a desvanecerse? Hoy, el Palacio Lercaro abre sus puertas como museo. Pero quienes trabajan allí saben que Catalina nunca se fue. Su tristeza sigue empapando los muros, su sombra vaga por los pasillos, su grito ahogado flota sobre el pozo. Y tú, si algún día decides visitarlo, recuerda esto: en ese lugar, lo muerto no está del todo muerto. Y lo enterrado, aún respira. No olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al lado oscuro de la historia.